Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos da muchísimo gusto saludarle y darle la bienvenida, por supuesto, a nuestro programa de Diálogos Fin de Semana. Qué bueno que esté con nosotros. Hoy vamos a hablar de algo que a veces cuesta un poquito trabajo de entender, pero que pues tiene que ver con todos nosotros y es el ego. Esa cosa que tenemos todos y que es la que nos representa hacia afuera, digamos. Es el yo que nosotros damos a conocer a los demás allá afuera. El problema está en que a veces es un yo muy inflado, un ego muy inflado, y eso nos puede traer muchos problemas. Así que parte de eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. Exactamente, y al mismo tiempo también hablar acerca del ego y la autoestima. ¿Serán diferentes? ¿Habrá alguna relación? ¿Se puede alimentar tal vez a la autoestima sin alimentar al ego? ¿Cuál será una sana relación entre estos dos conceptos? También de eso hablaremos durante el programa. Nos da muchísimo gusto saludarle en este fin de semana y bueno, pues sí, como ya han dicho Marisa y Oscar, vamos a hablar del ego, que es un tema muy interesante y por supuesto tiene que ver mucho con la autoestima. Si quieres ir más allá de tu ego, si quieres alcanzar la felicidad, tienes que ir más allá del ego y por supuesto de juzgar, de criticar y de, por supuesto, censurar o sentirte superior, porque esas son tres facetas de las cuales, o características de las cuales uno se alimenta muchísimo a través precisamente de lo que es el ego. Y vamos a hablar de cómo se alimenta el ego. Bienvenidos. Y yo creo que no podemos dejar de lado el ego si no hablamos del éxito, porque creo que van muy de la mano. Cuando se tiene éxito, realmente se alimenta ese ego. ¿Qué tanto tiene que ver esto? Además, pues yo creo que el éxito es muy relativo para cada persona, cada quien lo define de diferente manera. Pero quédense con nosotros para profundizar un poco más acerca del éxito y el ego. No, y además tienes razón, porque no solo te engorda el ego, se te indigesta, porque ¿no? A veces nos creemos o nos sentimos mucho más. A veces estamos muy sobrevalorados y eso trae muchas consecuencias. Una persona que tiene el ego tan elevado, tan inflado, por decirlo de alguna manera, pues es una persona que se cierra al mundo. Pero bueno, ya vamos a estar hablando de esto, así que ¿qué le parece si comenzamos? Diferentes autores han considerado al ego como algo que está dentro de nosotros, controlando nuestra vida cotidiana, presionándonos para que mostremos una buena imagen. Es decir, que el ego constituye una idea, una ilusión, pero una ilusión que ejerce gran influencia en nuestros comportamientos. Así es. Además de la palabra ego, viene la palabra egoísta, egocentrista. Ególatra. El alter ego finalmente pues es el otro yo. Sí. Pero ese otro yo luego nos sale un diablito por dentro y entonces tenemos que controlarlo porque se nos trepa. Así es. Y así como lo decía Sigmund Freud, yo creo que él lo define perfectamente, la personalidad humana está compuesta tanto por los elementos conscientes como por los impulsos inconscientes. El ego, que evoluciona con la edad, intenta cumplir con los deseos del ello de manera realista y conciliándolos con las exigencias del super yo, ¿no? Cuando tienes el ego, como tú dices, tan elevado, pero ¿qué tanto influye desde la infancia, no? Lo que los papás siempre nos están como resaltando. Es como un niño que de repente está en el festival de la escuela y a lo mejor no es el mejor que canta y no es el mejor que baila, pero entonces los papás quieren alimentar ese ego en el niño y le dicen, es que tú fuiste el mejor. Uno lo hace a lo mejor con amor y lo hace de una manera inconsciente. De buena voluntad. De buena voluntad, pero a veces también puede eso llevar a consecuencias al niño porque entonces él se siente súper poderoso y dice, yo soy el mejor de todos y yo puedo contra todos. Y no. O sea, hay que aterrizarlos y decir, mira, en esta ocasión a lo mejor no te salió tan bien, pero lo hiciste con mucha alegría. Oye, y justo con eso que tocas, yo creo que todos hemos vivido esa experiencia, ya sea como hijos o como padres o madres. Pero ¿y si fuera a la inversa, donde tus papás en realidad no alimentan el ego? ¿Qué sería peor? ¿Un ego sobrealimentado? O una baja autoestima. O una baja autoestima. Sí. ¿No? Pues yo, fíjate, por eso no lo tengo sobrealimentado, porque a mí mi mamá, cuando yo bailaba ballet en el kinder, mi mamá me decía, ay, mi hijita, qué linda eres, pero pareces hipopotamito. No, bueno. O sea que yo, el ego, nada, amiga. Pero vamos a ver la siguiente cápsula. Platicamos con Karina Velasco y esto nos dijo. Pues el ego es esa parte de nosotros que nos identifica con nuestra personalidad, ¿no? Con los que nos enseñó
nuestra mamá, nuestra papá, nuestros maestros en la escuela, la sociedad, la iglesia, ¿no? Entonces nos dicen, tú tienes que ser así, o esa es tu personalidad. Entonces, cuando vas más allá de tu personalidad, que es tu ego, que el ego te sirve para ciertas cosas, siempre cuando estés consciente de que estás jugando ciertos roles en la vida, ¿no? Yo a veces soy Karina la conductora, y a veces soy Karina la hija, pero yo sé que todos esos aspectos de mí no soy yo, que mi verdadera esencia es como la de mi niña, ¿no? Cuando nací, crecí, y esa pureza, esa inocencia, esa manera de experimentar la vida. Entonces, para mí es regresar mucho a esa naturaleza que en las escrituras Vedas le llaman el Satchitananda. Es imposible vivir sin el ego y por eso la meditación también es tan importante, porque empiezas a ver tus pensamientos. Mucha gente piensa que meditar es poner la mente en blanco. Para mí meditar es aprender a observar lo que pienso. Y de ahí te puede dar muchas pistas. Y para mí el ego es cuando ahí de repente tomas decisiones que no se sienten totalmente bien, que dices, ay, como que quiero esto, pero no sé. Y te das cuenta cuando es tu verdadera esencia, porque sientes expansión, sientes, ay, esta es la decisión correcta, esto es lo que tenía que hacer. Pues fíjate que sí y no, porque yo digo que el ego tiene más que ver con esta cara que tú quieres dar hacia afuera, ¿no? Con todas estas máscaras de las que de repente hablamos, que son con las que nos vamos presentando hacia afuera. ¿Para qué? Para que nos quieran, para que nos reconozcan, Claro. para que nos acepten, o sea que O tiene para una función, ¿no? También Tiene en una la función. competencia, ¿no? Sí. Para estar o sentir que somos más o mejores que otros. Yo estaba leyendo a los que saben del tema y decían que el ego es un exceso de autoestima. ¿Ustedes creen que sea así? Yo no sé si necesariamente, porque me parece que está satanizada la palabra ego. El ego no está mal cuando lo rebasas, cuando lo sobrealimentas y cuando no importa el fin, porque se justifican los medios. Ahí es donde entonces si pasas sobre las demás personas, creo que sí, atropellar ya no está bien y entonces es un ego que puede dañar a las demás personas. Y a ti mismo, desde luego, porque decías, te cierras ante el mundo. Pero el ego es necesario para vivir, para sobrevivir y Claro, también para para sentirte poder seguro de ti alimentar la mismo. autoestima. Fíjate, esta llamada de Andrés López nos dice, el ego es la parte oscura, la parte negativa del ser y es el punto cero de la involución. No, Y no me parece tampoco. que tenga que ser Oscuro. Exacto. oscuro, no para nada. No, ni No, tampoco no. que sea una involución. Lo que pasa es que uno tiene que tener ese ego ahí bien puesto, pero como decías tú, Claro. no tan inflado y tan sobrevaluado. ¿no? Oye, Rubén Toledo dice algo muy rápido. Todo mundo necesitamos el ego, lo que estabas diciendo, Ajá. ya que es necesario y se vuelve malo si hacemos daño a los demás. Necesitamos construirnos y no lo contrario en estos tiempos tan caóticos. Así es. Pues vamos a ir a una pequeña pausa y seguimos aquí platicando acerca del ego. No se vayan. No te agotes en destruir el ego. Solo lo puedes trascender y transformar. Obsérvalo. Es tu mejor maestro. Siddhartha Gautama Buda. Hay personas que parece que tienen una muy buena autoestima, pero en el fondo tienen un ego exacerbado y una baja autoestima. Todo el tiempo hablan de sí mismas y de sus logros, y cuando las cosas salen mal, suelen utilizar justificaciones externas sin reconocer su responsabilidad. Estas personas básicamente tienen una gran inseguridad en ellas mismas y tienen que buscar cómo hacer que esto no se note. ¿Cómo hacer que esto no se note? Y es que decíamos durante el corte, precisamente, cuáles pueden ser las diferencias entre el ego y la autoestima, si van relacionadas o tal vez no de forma natural, pero también el equipo de producción de Diálogos Fin de Semana salió a preguntar, ¿crees que hay relación entre el ego y la autoestima? Vamos a ver las respuestas. Sí hay una relación directa entre el ego y la autoestima, ya que si tienes un ego elevado, creo que tu autoestima en automático también sube. Pues son dos partes que hay que equilibrar, ¿no? Entre el ego y la autoestima y fomentar ambas, pero con moderación. Digamos, cada quien tiene su propio ego y pues eso y también la autoestima como que lo crea. Para mí el ego no es, digamos, tan bueno. La autoestima es lo que, digamos, importa. O sea, el ego es muy diferente porque el ego es como que creerse mucho y el autoestima solo es como tener una opinión sobre ti.
Y pues, verme bien, sentirme bien, es quererse uno mismo, ¿no? Va pegado el ego y la autoestima. Si tienes un buena autoestima, puedes rebasar ese límite y llegar a ser un poquito ególatra, ¿no? Y pasa mucho en el trabajo. Empiezas a subir, empiezas a escalar, te sube la autoestima y de repente ya empiezas a tratar distinto a tus compañeros, ¿no? Y eso ha pasado mucho en el trabajo, ¿no? Bueno, pues le ¿Qué agradecemos tal? mucho a todas las personas que respondieron a este sondeo de opinión. Interesantes conceptos. ¿Ustedes estarían de acuerdo en que la autoestima o el autoamor evidentemente hacia uno mismo, sea más importante que el ego? ¿Van de la mano? ¿En dónde se separan? ¿O cómo puede alimentar uno al otro? Yo creo que cuando el ego denota la exclusividad, ser separatista, territorialista, y se va a juzgar, a criticar, a controlar, y finalmente es el gran manipulador. Si el ego lo dejas manipular, entonces está totalmente disasociado de la autoestima, creo. Sí, además te voy a decir algo, el ego siempre busca tener la razón. O sea, siempre quieres ver en el otro la imperfección y en ti la perfección. O sea, para eso está el ego, para defenderte un poco del resto de los demás. Entonces, cuando tú siempre le estás echando la culpa de todo a alguien más, ahí hay un problema de ego muy fuerte, ¿me entiendes? Porque tú siempre tienes que tener la razón para poderte sentir bien contigo mismo. Es que es un tema complicado porque además relacionado con la autoestima, yo digo que mientras más baja autoestima tienes, más elevado es a veces el ego, a veces, porque compensas. Por inseguridad. Voy a tratar de que me vean mucho más de lo que soy porque yo me siento menos. Yo digo que una persona que se siente bien consigo misma no tiene que estar como que demostrando nada, se siente bien, Presumiendo todo el tiempo. no presumes, ¿no? Ajá. ¿No serían los del ego los yoyos? Sí, claro. Sí. Decías hace un momento, dime de qué presumes y te diré De qué careces. Pero el ego también exactamente. se disfraza de bondad, de amor, porque como les decía, pues es el manipulador, ¿no? Por Sí. excelencia. Entonces a veces creemos que, ay, mira qué linda que esto, pero pues todo el tiempo está manipulándote de alguna forma. A ver, entonces les voy a hacer una pregunta de geografía. A ver. ¿Dónde se encuentra localizado el ego? Fíjate que Yo digo... A ver, tú, no, tú primero, Pues yo digo que empieza acá. En O el- sea, en la cabeza. en la cabeza, porque si tú te lo crees, entonces es lo que proyectas. Pero pues a lo mejor también se va a otras partes del cuerpo. Yo digo que tienes absolutamente la razón en el sentido de que es un concepto mental, es un Ajá. concepto racional, digamos, Sí. ¿no? El de cómo quiero que me vean o cómo quiero parecer ante los demás. Pero estaba viendo una conferencia, justo una plática que dio una mujer acerca del ego, y ella decía que el ego se encuentra aquí, en el chakra que está aquí, digo, para los que Ajá. creen en esas cosas de metafísica. Pero muy interesante porque decía que cuando tú te sientes atacado, cuando sientes que alguien está pues siendo agresivo contra ti, lo primero que haces es taparte así. O sea, te Cerrarte, cierras. exacto. Te cierras con las piernas y te cierras con los brazos. Y entonces tapas este punto de aquí que es donde está el ego. Ella decía eso. No sé si O sea, en la cierto, boca del pero- estómago está el ego. Pero suena, Pero- suena lógico. interesante, Sí. lógico. Porque tiene que ver con lo visceral también. Exactamente. Porque si alguien te ataca, Eso. ¿en dónde se siente la ofensa? Aquí, Exacto. ¿no? Cuando Así te te enojas, o pega. sea, Así las es, emociones. así es. Luego, las luego sientes aquí. te Ahí están tensas aquí. y cierras. Bueno, hay otra pregunta y es que ahora, ¿se puede tener buena autoestima sin alimentar el ego? Vamos a ver las respuestas. Yo considero que sí. La autoestima es la imagen que tenemos de nosotros mismos. Entonces la podemos fortalecer en base a los logros que tenemos. Y el ego a veces o generalmente es enfermizo porque queremos destacar y no nos damos cuenta que formamos parte de un entorno social. Siento que el ego no es algo que necesites tener. El autoestima sí, eso te hace sentir bien contigo misma. El ego no, el ego siento que no tiene que ver, no. Yo creo que no. Yo creo que no porque el ego es parte fundamental para que la persona tenga un buen autoestima. Yo creo que sí, o por lo menos es el planteamiento de los orientales, los budistas. Sin embargo, insisto, la cultura de Occidente nos ha fomentado que darle de comer al ego es parte de la autoestima. Bueno, la autoestima, o sea, es como que cómo te valoras y el ego es ya como que sentirse superior a los demás.
Yo creo que el punto importante o la clave es tener un equilibrio, encontrar un equilibrio justamente entre la autoestima y el ego, que no supere uno al otro, puede darle una mejor calidad de vida. Claro, como lo que comentábamos de la infancia, que yo les ponía el ejemplo del festival, ¿no? De los niños, que es algo tan simple, pero cómo lograr ese equilibrio para no pasarnos y que el niño pueda tener consecuencias. O sea, hasta dónde podemos alimentar su autoestima, pero que tanto el ego también está de por medio. Claro. Para Fíjate. que ese niño no crezca frustrado después porque dice, es que no di el 100, es que no hice como siempre me lo pide mi mamá. Entonces el niño está con problemas emocionales porque entonces no está dando el 100% que le están exigiendo. Y le provocas una inseguridad grande. Ahora, cuando tú decías de la diferencia entre valoración y ego, estaba viendo que según la Academia, el Diccionario de la Lengua Española dice que el ego es la valoración casi siempre positiva de ti mismo. Es decir, no el ego, la autoestima. Es casi siempre la valoración positiva de ti mismo. Entonces, sí hay una gran diferencia entre ego y autoestima. Claro. Fíjense, Perla Ruiz nos dice, acabo de terminar mi relación porque mi esposo tenía un ego elevadísimo. No se le podía hacer una broma porque se molestaba. No podíamos cometer el error de no presentarlo, por ejemplo, si íbamos por la calle y me encontraba alguna persona que me saludara. El no presentarlo era una ofensa gravísima para él. Igualmente, si no se le servía de comer primero a él o si no se le preparaba su ropa primero, estos detalles hicieron que nuestra relación terminara. Él quería ser el número uno en todo. ¿Esto lo aprendemos desde niños o con el tiempo también lo vamos puliendo? Lo aprendemos desde niños y también es cierto que es una construcción social. O sea, en la sociedad, si tú no eres el mejor, el que gana más, el más preparado, siempre te sientes menos, el más exitoso, por ejemplo. Siempre hay una sensación como de que vales menos, ¿no? Entonces también todos somos responsables, creo yo, de estarnos inflando tanto el ego y después de estar pagando las consecuencias, porque más adelante vamos a ver justamente eso, ¿no? Vamos a una pausa. Sí, vamos a una pausa y regresamos. No se vayan. Nuestro ego necesita una fuente de energía para sobrevivir por sí mismo y realizar su función, que es hacer que el ser humano sobreviva. El ego tiene que manejar las emociones y sentimientos a tal punto que muchas veces prefiere protegernos de ellas y no lidiar con la carga que suponen. Bueno, pues esto del ego y la autoestima, pero sobre todo el ego es un asunto que nos tiene siempre con el Jesús en la boca, ¿no? Porque estamos con personas que a veces su ego no nos permite ni entenderles, ni aceptarles, ni tampoco poder, tener una relación de convivencia buena. Llámese familia, llámese trabajo, llámese amigos. Tenemos esos amigos que quieren ser lo primero en todo, como decíamos en el bloque anterior, protagonistas siempre, ¿no? Y sígueme, yo soy mano, tú eres tras, yo controlo, tú me sigues, va. Entonces, tengo la razón. Yo tengo la razón, tú por favor no me digas mis errores porque yo no tengo ni uno. En fin, el ego es una situación que desde niños se nos está fomentando y que muchas veces creemos que es una baja autoestima, pero bueno, algunos que han estudiado el tema dicen que no, que el ego finalmente tiene que ver con un exceso de autoestima. Ahí hay una cierta polémica, pero bueno, vamos a hablar de cómo se alimenta el ego. El ego es hablar siempre y procurar jamás escuchar, tal vez, ¿no? El ego es ¿cómo lo alimentamos? Lo alimentamos con que nos estén, eso es la frase famosa, me están sobando el ego, ¿no? Sí. Hay quien no le gusta o los cebollazos, pero hay a quien le encanta que le estén diciendo, qué guapa estás, mira qué bonita te ves, cómo hablas, qué bonito hablas. Pero ¿Ustedes cómo creen que se alimenta más el ego? Pero te digo algo, yo creo que todos queremos eso. Claro. ¿No? ¿Crees? Ay, claro. Hay gente a la que no le parece. Todos hay gente a la que no le parece. Todos queremos que te digan que qué bien haces lo que haces. Pero cuando lo sienten de verdad, tú luego te das cuenta cuando bueno, están sobando el ego. No, pero un reconocimiento auténtico. Sí, ¿no? claro. Y todos buscamos Eso ser sí, amados y reconocimiento ser sí. reconocidos. La verdad, eso es algo pero que sobarte todos el ego es buscamos. distinto, ¿no? Sobarte Finalmente. el ego es falsedad, es mentira. Claro. ¿No? Oigan, les vamos a presentar el siguiente sondeo que nuestro equipo de producción de Diálogos ha hecho en esta ocasión y vamos a ver qué es lo que nos comentan. ¿El ego se debe alimentar día con día o ustedes qué opinan?
todos los días al levantarse uno debe decir que soy el mejor, que voy a dar mejor mi esfuerzo, tengo que enfrentar bien, no tengo que estar esperando de ahora que estamos viviendo situaciones muy difíciles de gobierno, no estar pensando a ver qué va a dar el gobierno, sino qué voy a ofrecer yo, qué puedo hacer yo, y eso me da seguridad a mí mismo también. No, yo creo que más bien hay que trabajar por eliminar un poco el ego y aumentar el autoestima, ¿no? O sea, el amor propio, vaya, ¿no? Pues no, o sea, yo digo que siempre hay que tener un poco de humildad. Yo creo que un poquito, pero no hay que rebasarlo, porque ya es malsano, ¿no? Yo creo rebasarlo. Pues sí, de una manera positiva sí, para el crecimiento humano. Ya cuando ya se debe de alimentar, en las acciones diarias, ¿no? Si la persona tiene un ego alto, el autoestima también está alto. No, el ego no, es el amor a uno mismo, el amor a tus semejantes. Yo creo que ese sí se debe de fomentar todos los días. Pues ahí está lo que contesta nuestro público. ¿Ustedes qué opinan sobre este tema? ¿Se alimenta el ego día a día o qué se tiene que hacer? Fíjense que Sara Bonilla dice lo siguiente: me ha tocado vivir una situación. Soy la mayor de 5 hermanos. Todos mis hermanos se casaron por la iglesia y por lo civil. Y yo nunca quise hacerlo. Les he comentado a la familia que lo más importante soy yo y estoy bien así y me cuido a mí misma. Y lo que me rodea va a estar bien si así lo hago, pero la familia cree que soy una mujer egoísta porque no pienso en la mayoría y no me preocupo por los demás porque primero soy yo. ¿Qué opinan? Mira, Marta Correa, mi esposo es muy egocéntrico, es soberbio. En algún momento tuvo un cargo político y ya no veo la mía, estoy harta. No acepta que se le diga un no. Además, él siempre tiene la razón. Todos los días únicamente por haberse que él tiene el poder o el control, dice que no, aunque necesite decir sí. Para él es un orgullo ir de compras y darse el lujo de comprarme algo a mí. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo lograr que él entienda que esa manera de actuar me molesta y en la mayoría de las veces no es la correcta? ¿Cómo me puedo comunicar con él? Porque a todo lo que le digo es un no rotundo. Todos están mal. Qué difícil. Sí. Bueno, porque aquí ya está empleando la palabra soberbio. Sí. Y egocentrismo viene como anillo al dedo. O sea, va de la mano el ego con la soberbia. Sí, y también con el narcisismo y también con muchas cosas, pero la verdad es que es muy difícil que tú puedas, hablando con una persona, hacerle entender esto. La verdad es que yo creo que hay muchos sentimientos, perdón, muy profundos que hacen que la otra persona no se entere, no se dé cuenta. Él de verdad a veces se siente que es así, claro, ¿no? Ya lo había compartido alguna vez, pero de verdad es que clarifica tanto. El papá de un amigo decía, no seas necio, yo siempre tengo la razón. ¿Quién era el necio? Sí, exacto. Mira, nos dice Daniel Esparza, el ego es una forma de sentirse a gusto con uno mismo, siempre y cuando no hagamos sentir bien a los demás y no sentirse superior. En este país no estamos acostumbrados a valorar el esfuerzo de los demás, sobre todo en el trabajo. Yo me quedaba pensando, ¿y el ego simplemente aparece en todos los aspectos de la vida de un ser humano? ¿O para algunos será tal vez en lo laboral, para otros en lo familiar, para otros en las relaciones de pareja, para otros en la relación entre padres e hijos? Y para otros en todo. O no se puede separar y el ego está presente en cada instante de nuestras vidas. Hijo, esa es una pregunta que se la tendremos que hacer a algún especialista, pero honestamente yo creo que tu ego está en todo. Claro. Yo creo. Y principalmente en los argumentos, en lo que decimos, ¿no? Yo creo que eso de querer tener la razón siempre sí denota que tenemos un ego exacerbado, entonces hay que trabajarlo. Pero a y veces pulirlo. no tiene que ver también con tu carácter. Desde luego tiene que ver con el carácter. El que seas terco a veces no tiene que ver a lo mejor con el ego, sino más bien con tu forma de ser, con tu carácter. Sí, el terco yo creo que es otra cosa. Pero terco es otra cosa. Sí, exactamente. Es diferente. Terco y necio es otra cosa. Es que, ¿saben por qué me lo preguntaba? Porque en el plano laboral, desde luego, donde cada vez hay más competencia, pues tú tienes que asegurarte no solamente un lugar y trascender o que te reconozcan, simplemente pertenecer a un trabajo porque, bueno, pues es lo que te va a dar la oportunidad de moverte, de desarrollarte y de darle de comer a tu familia, ¿no? Sí. Entonces, no sé si se separen o haya personas que entonces en lo laboral son más agresivas, egocéntricamente hablando, y no permitan entonces el crecimiento de los otros o siempre tratarán de tapar para ellos surgir, ¿no? Yo creo que es una característica de tu personalidad, o sea, una forma de lidiar con tu vida, y si tienes un ego inflado, lo tienes inflado en todos los sentidos, porque no creo que con tu jefe seas soberbio o tengas el ego elevado y que con tus hijos seas un pan de dulce, yo difiero, yo creo que sí, a veces con la familia somos borreguitos, ¿no? Somos sedosos, tranquilos,
pero salimos al mundo, al exterior, y ahí es donde nuestro ego lo dejamos que participe, que sea el protagonista. ¿No? Porque entramos en competencia, porque finalmente a lo mejor la familia nos ha presionado y nos ha mantenido tan abajo que nuestro ego entonces sale a flote cuando estamos en otros Pues ámbitos. amigos, voten, ¿a quién le van, a Rocío o a mí? No se trata de oye, eso. Y hablando del ego. no Vas es una a ganar, batalla, vas no a es una ganar batalla. de esa. Bueno, mientras ustedes hacen sus deliberaciones, dilucidan, nosotros vamos y volvemos con esto. El ego es como tu perro. El perro tiene que seguir al amo y no el amo al perro. Hay que hacer que el perro te siga. No hay que matarlo, sino domarlo. Alejandro Jodorowsky, artista chileno. Para el ego, el éxito significa ser reconocido, respetado, ganar mucho dinero y estar siempre rodeado de gente. Cuando en realidad, el éxito no significa sentirse o saberse mejor que otros. La mayor parte del tiempo estamos más pendientes de lo que otros puedan pensar o decir de nosotros que de lo que realmente hacemos. Nos vestimos para otros, hablamos para otros, trabajamos para otros, hacemos para otros. Y en esa interminable lista de para otros, nos perdemos por el camino. Ahí está el éxito, ¿no? El ego cuando lo tienes hasta arriba porque piensas que por tener muchos lujos, tener mucho dinero, estar rodeado de gente siempre que te esté diciendo, es que qué bien lo haces, es que tú eres el mejor, es que de veras, sin ti yo no sé qué haría. Bueno, pues esto tiene que ver también con la forma en cómo nosotros definimos el éxito, pero ya lo decíamos, el éxito es muy relativo. ¿Para ti qué es el éxito? Salimos a preguntar a la calle y aquí nos respondieron lo siguiente. Puedes llegar muy lejos y tener, o bueno, puedes llegar muy lejos o pues ni tan lejos y tener un gran éxito tú mismo. O sea, el éxito lo defines tú mismo. Estar feliz con lo que uno hace, estar feliz con los que te rodean. El éxito pues es el logro personal de una meta que nos hace crecer como ser humano y a nivel profesional. Perseguir tus sueños, no darte por vencida, saber que te vas a caer, va a haber muchos tropiezos, pero levantarte y seguir, continuar. Llegar al equilibrio en el ámbito familiar, en el ámbito laboral. El éxito para mí es cumplir todas tus metas, tus objetivos. Creo que día con día se construye el éxito. Que tú sepas que valió la pena venir a esta tierra y que modificaste algo en pro de alguien o de algunos, o sea, todo un grupo. No sé, creo que para mí eso sería irme con éxito. De acuerdo a esta respuesta, hacia lo que ustedes opinan, todas las personas que tienen éxito de cualquier manera, o sea, ya sea en el trabajo o como lo decía alguien, para mí exitoso es estar bien con mi familia, tener un trabajo, tener una estabilidad emocional, pero tiene que ver también con el egocentrismo, o sea, todas las personas que son exitosas son egocentristas. No, yo creo que mira, ya son dos cosas distintas. Cuando tienes éxito, el éxito primero es algo muy personal, es las metas que tú te propones. Pero cuando ya impones tus ideas, impones tu forma de ser, impones lo que tu persona, incluso por encima de los valores y del bien de los demás o del bien común, creo que entonces sí ya estás sobrepasándote con el egocentrismo y rebasando lo que sería el éxito. Sí, lo dije, ay, qué bonito lo dijiste. Qué bonito sí, voten por mí, por favor. Oye, tengo todo el bloque pasado pensando que si me quiero desdecir de lo que te dije. ¿De que voten por qué? No, de si tendrás o no razón en que una persona que es así, que tiene el ego muy elevado, lo actúa en todos lados o nada más en ciertas partes. Es que yo conozco personas que en la familia son bastante sencillos, por decirlo así, hasta, no falsa modestia, sino humildes, y hasta son oprimidos por la mujer o viceversa. Y en el trabajo son Juan Camaney. Sí, puede ser, fíjate. Entonces lo voy a seguir pensando. O viceversa, que también era lo que decíamos, que en casa se imponen y tienen como esta necesidad de aplastar tal vez hasta todos los integrantes de la familia, y por fuera son un pan de Dios, entonces lo que decíamos, candil de la calle, oscuridad de tu casa. ¿Ustedes creen que el éxito alimenta el ego? Puede ser.
Sí lo puede alimentar. Sí. Ahora, Pues no vamos a escuchar- necesariamente. Vamos a escuchar lo que nos dice la gente y ahorita lo discutimos. De alguna manera sí, sí, porque todo el mundo queremos crecer, todo el mundo queremos tener una casa, todo el mundo queremos viajar, todo el mundo queremos vestirnos bien y eso parte del éxito, ¿no? Aunque no es lo fundamental, pero sí me eleva mi autoestima también. Si consigues tus metas, tus objetivos, creo que en automático tu ego se eleva. Yo creo que hay veces que el éxito nos consume y también empezamos a cambiar y también puede ser malo, ¿no? Pues no en todos los casos, porque pues depende mucho de la madurez que tenga la persona para que no se salga de control. ¿Cuánto tienes? ¿Qué carro usas? ¿Cómo te vistes de marca o no? En ese sentido, ese tipo de éxito sí alimenta el ego. Yo creo que el éxito más humanista probablemente alimente más a la autoestima. A ver, Oscar, que te dejé pendiente. Es que yo tengo, a ver, una idea que puede sonar un poquito exagerada, pero tomemos el ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta. ¿Ustedes podrían decir que en su vida fue exitosa o no? Yo sé, decías, el éxito tiene que ver, pues, más bien con lo que tú quieres o tú crees que es el éxito, desde luego. A mí me parece que llevó a cabo, pues, muchas de las cosas que quería hacer. No sé si se la pueda llamar exitosa o no, pero al mismo tiempo no creo que haya sido una persona egocéntrica. ¿O ustedes qué opinan? Me quedé pensando. Marisa. Marisa, Rocío. ¿Pero por qué? Ya se Mira, yo aventaron la creo- bolita todos. ¿Sabes qué me parece a mí? Que las personas que profesan el bien común, no le llamemos una religión, No. sino el bien común, el que la humanidad esté bien y que haya valores y que haya paz y que haya, Solidaridad. sí, sobre todo la paz. Me parece que trabajan muchísimo para ese ego aniquilarlo. O sea, me parece que son personas desprovistas de un ego personal porque se brindan hacia los demás y entonces hasta se abandonan ellos mismos. Si te das cuenta, no les importa lidiar con enfermos que les puedan causar también una enfermedad. o como la lepra o algo, y ellos dicen, no me importa, si me lo contagias, yo ya hice por ti. Entonces, están desprovistos de un ego total. Sí, yo creo que ellos no lo ven como No, un éxito. no, yo- sí, o sea, yo no lo ven manejaría como un un bien propósito común de vida. exacto. Sí. Como ir cumpliendo ciertas expectativas o proyectos de vida que tú tienes con la gente que te rodea. Pero Pero es no justo- buscan el éxito per se. Pero es Sí. justo lo que entiendo, porque yo creo que el éxito no es finito, es el trabajo de todos los días, o sea, Claro. pero no llegarás justamente a una meta y ya terminaste. A ver, ¿en quién piensan así de primera instancia cuando dices la palabra éxito? ¿En quién puedes pensar? Yo en por Steve ejemplo? Jobs. En Steve Jobs, en Bill Gates, en Si piensas en un empresario que alguien innovó y que alguien que tiene ha dinero. llegado Walt Disney, a la ¿no? cima, ¿no? Exacto. Sí. En todo este tipo de negocios. Así es. Bueno, quiero leer Llamadas. una llamada. Sí, Marisa, Dice por Pamela Hurtado, presumo mucho de lo que fui y de lo que hice en mi pasado. Me arreglo y me visto para los demás y siento que no soy auténtica. Me gusta mucho su llamada porque estas personas que toda la vida están hablando de lo que hicieron, de los éxitos que han logrado, del yo que estábamos diciendo hace rato, de yo hice, yo logré, yo pude, gracias a mí, porque yo, son personas que están muy atoradas en el ego. Por ¿entiendes? supuesto, sí. Claro. Y te vuelves inauténtico. Lo que ella dice es totalmente cierto. Llega un momento en que te pierdes. Es Ya no como un sabes quién eres. mecanismo de defensa, ¿no? Sí. El decir yo hago, yo soy el mejor, yo soy perfecto. Yo he Pero lo hecho- resaltabas muy bien hace rato, tiene que ver mucho con el poder, Sí, y el poder entonces te enferma. Cuando tú, independientemente, yo estoy de acuerdo, no un tema religioso, pero un tema espiritual, pero cuando tú olvidas tu verdadera misión en realidad y piensas, es que si no lo hago yo, nadie más va a poder, allí poco a poco y de forma muy sutil, creo que el ego te empieza a comer. Claro. Y se empieza a comer a la autoestima. Yo quiero leer una Muy bien, adelante. Yo. Bien, Rosa bien. Almaguer, el ego que mi hija alimentó la hizo que se alejara de nosotros. Nadie la merecemos ni para que nos pueda visitar. Yo como madre no merezco ni que me llame. A mi yerno le está yendo muy bien económicamente. Viajan mucho y siento que también eso le está haciendo mucho daño. Bueno, gracias Rosa por compartirlo con nosotros. Hacemos una pausa y volvemos con más. ¿Es posible que al no controlar el ego, este se pueda volver en uno de nuestros mayores enemigos y crearnos problemas? ¿O será que al presentarnos ante la vida con nuestro ego inflado,
¿podemos perder la oportunidad de conocer a las personas y aprender cosas nuevas? Bueno, pues les voy a decir cuál es el principal problema de tener el ego tan inflado y tan más allá de lo que pudiera considerarse como algo dentro de lo que puede ser sano. Y es que entonces nos cerramos al mundo, de verdad nos cerramos, porque entonces ya no tienes nada que aprender, ya no tienes nada que tú puedas escuchar de los demás, porque a partir de este momento tú sientes y crees que tú eres el único que sabe la verdad, el único que tiene la razón, el único que está siempre bien y los demás siempre están mal. Eso es Claro. el daño que yo siento que el ego hace en las personas, el cerrarte y no abrirte a todo lo que el mundo tiene que ofrecer. Además somos seres tan cambiantes, estamos todo el tiempo evolucionando, progresando, creciendo, que debería de ser lo ideal, que no puedes tú ir por la vida calificando o descalificando a los demás para el resto de su existencia. Y hay mucha gente que lo Humillando hace así. incluso, ¿no? Humillas, violentas, Claro, ¿no? subestimas. Etiquetas, les Sí. pones etiquetas a los demás y ya no permites dentro de ti que estas personas salgan de esas etiquetas. Eso hace un daño terrible y sobre todo en las relaciones de pareja, por ejemplo, es muy doloroso. Realmente es muy doloroso que alguien te encasille en un lugar y que no te permita salir de ahí porque Así su es. ego es tan grande que se ve vulnerado Claro. si acepta algo de ti. Ahora, me quedo pensando en algo. Y no sé si se llame egocentrismo o tenga que ver con la perseverancia. Pero hay personas que parecen estar tocadas divinamente por la capacidad y habilidad que desarrollan para cierta área. Por ejemplo, tomemos a Einstein. Si alguien se acercaba y le decía, es que no es así como tú dices, y él decía, perdón, pero yo lo tengo muy claro, así debe ser. Si yo cedo ante esta persona, entonces no voy a llegar a donde quiero y tengo poca oportunidad de hacerlo. Así que sigo lo que yo digo y no tienes razón. Y sin siguen embargo- el instinto y les da la razón al final. Pero y sin embargo creo que, no está bien dicho, pero y sin embargo creo que esos grandes genios, porque no hay que olvidar que esos son genios, Sí. Tienen la humildad de escuchar al otro. Entonces yo creo que su ego llega un momento, más bien, yo creo que su genio les parece o denota un ego, pero en realidad están sumergidos en sus ideas. Es lo que te iba a decir, Más es que un otra ego cosa. inconsciente. Sí, inconsciente. Entonces ya cuando tranquilizan al ego interno o dicen, bueno, necesito llenarme. Einstein se llenaba de las ideas de muchos de su equipo y dejaba que otros crecieran. Y es más, los grandes inventos de la historia también los hacía conjuntamente, aunque él era, era líder. Claro. Entonces el líder puede ser que sí, que le sientas que tiene un ego inflado o exacerbado, pero finalmente es que son genios que tienen otro girar de la mente, ¿no? Así es, tienen otro rollo. Vamos a ver como otro genio lo que dijo al respecto. Veamos, una frase. Qué tontos son aquellos que se alejan de lo que es real, verdadero y duradero, y en cambio persiguen las formas fugaces del mundo material, formas que son simples reflejos en el espejo del ego. Han Shan, poeta chino. Pues, ¿cómo ven? Muy interesante el proverbio. Sí, ¿no? claro. Y Son el tontos tema. aquellos que se alejan de lo que es real, verdadero y duradero, que eso es lo Sí. que realmente importa. Es como darle un valor a las cosas que tienes palpables, a las cosas que te enriquecen como ser humano. Fíjate, ahorita estaba pensando, tú dijiste una palabra que me parece clave para entender la contraparte del ego. Yo creo que el otro lado del ego es la humildad. Claro. ¿No? Entonces, ¿cómo es una persona humilde? ¿Cómo es una persona humilde? Es una persona que se mide ¿con qué? O sea, Que sabe ya me escuchar a atoré. los demás, Ya que es me una atoré. persona que se basa en valores, que es realista. que sabe sus limitaciones también. A ver, si tú sabes hasta dónde puedes llegar, ya no estás utilizando ese ego de que, a ver, aquí mis chicharrones truenan. No, yo sé que hasta ahí llego y me nutro de los demás, de lo mejor que tienen para ser mejor. Pero yo creo que también al mismo tiempo el egocéntrico, el ególatra, sabe también cuáles son sus limitaciones, solo que no va a permitir que los demás las descubran. Pero el ególatra no tiene humildad. ¿Quién sabe o si sea, la sabe? Yo creo que por eso entonces se pone en un grado superlativo y dices yo, por supuesto, y está tapando una realidad. Claro. Él no puede hacerlo y está consciente de que no sabe hacerlo y tal vez nunca lo logre. Entonces por eso dirá que sí lo ha superado cuando no es cierto Y necesariamente. una persona humilde, yo creo, que no es una persona que se tase por debajo de lo que es una No. persona que sabe lo que vale, que defiende lo que vale,
¿no? Pero también sabe lo que no tiene. Pero también sabe lo que no tiene y sabe que también es una persona que tiene defectos y Claro. virtudes, como Claro. todos debemos de Sin aceptarnos, necesidades. ¿no? Oye, Y Tomás necesidades. Valderrama nos ha llamado y nos ha dicho, mi hijo antes tenía el ego muy alzado. Por el buen trabajo que consiguió, le hablé hasta el cansancio para que se diera cuenta de su actitud y de que esta le podría traer muchísimos problemas. Y efectivamente lo despidieron y se me parte el alma ver que su actitud fue causada por su exceso de ego. Oye, vamos a ver la siguiente frase de Alexander Pope, también muy interesante con respecto al ego. Veamos. No hay cristales de más aumento que los propios ojos del hombre cuando miran su propia persona. Alexander Pope, poeta inglés. Aumento. ¿Ves? Ahí estábamos está. viendo eso, justamente, que te ves como en aumento. Claro. Así es. ¿No? Miren Mira, acá. A ver. No, adelante, adelante, por favor. Hugo Rosas, en algún momento de mi vida fui muy egoísta con mis sentimientos. Ahora me doy cuenta que dejé ir a una mujer maravillosa por mi falta de tacto y palabras tan hirientes. Algo con lo que tú Guau. relacionabas en la pareja, que a veces de verdad tu ego está tan alto que dejas ir a las personas maravillosas que están a tu lado, esas personas que amas y que después, cuando a lo mejor te da un trancazo la vida, dices, ¿por qué fui tan egoísta Claro. con esa parte que a lo mejor se podía solucionar en el momento, que a lo mejor lo podía aceptar, que a lo mejor podía tener una mejor comunicación para estar con esa persona? ¿Y es fácil darse cuenta que somos personas que tenemos el ego inflado o pasará Yo creo que por el no, ¿eh? subconsciente? Es que me llama la atención de la llamada de Lucila Arango que dice, creo que el ego debe ser manejado con la meditación, saber lo que se quiere y la manera de pedirlo. Siempre es bueno estar consciente de cómo es el tono de nuestra voz para evitar los malos entendidos. Voy a lo siguiente. Perdón. Habla de un... Es el ego que está saliendo de mi cuerpo. No, habla de un reconocimiento y no sé si esto necesariamente sea sencillo. Tal vez sea algo complicado en realidad, darme cuenta que soy una persona que tiene el ego inflado. Ahora, ¿cómo trabajarlo? Me parece que la meditación, pues en un principio, Karina Velasco también decía, la meditación sí te ayuda a centrarte y a equilibrar precisamente todo esto, que puede ser para el bien tuyo y de los demás, pero siempre y cuando lo sepamos llevar en equilibrio, ¿no? Yo creo que está en saber escuchar, ¿no? O sea, finalmente, no sé, el egocentrista no escucha. Me quedo pensando en un ejemplo muy sencillo, y como estaban hablando de la pareja hace rato. La mujer quiere hacer tales cosas y el hombre, o viceversa, no le permite y no escucha. No escucha que ella tiene necesidades, que también tiene preferencias, que tiene derecho a hacer, decidir y a no nada más él es el líder o al revés, ¿no? Porque ahora ya los papeles también se invierten. Pero bueno, finalmente si no escuchas al otro y nada más quieres hacer lo que tú deseas, eso también podría llamarse, pues que eres un voluntarioso, pero parte de esa alta voluntad que tienes o ese ser voluntario, está el ego, ¿no? Ahí enmarcado. Y también tiene que ver con la lucha de poder. Claro, ¿no? exacto. Va relacionado. Va relacionado también con esa lucha de poder que Sí. después destruye, por ejemplo, en las relaciones de pareja es terrible, ¿no? Sí. Vamos a una pausa y regresamos. El ego es el primero en protestar por un agravio recibido. Enfrentar el ego resulta relevante, en tanto que es nuestro ego herido el que sufre, el que se sume en el dolor y busca salidas desesperadas y egoístas para aliviarse. Cuando nos dejamos guiar por el ego herido, no lograremos sobreponernos a la situación para observarla y reflexionarla desde afuera con tranquilidad y sensatez. Justamente es a lo que me refería en el bloque anterior, cómo poder observarla, cómo reaccionamos, pero desde fuera. Habría que aprender entonces, sí, a alimentar la autoestima para que entonces podamos salir un poco y darnos cuenta si el ego nos está ganando. Ahora, el miedo al dolor creo que es algo importante en las personas que tienen un ego inflado. No permiten que el dolor esté dentro de sus vidas. Y este es indispensable para el desarrollo en hombres y mujeres, o sea, quien querramos ser. Si y no, se vuelven insensibles sí, también. así es. Y habla nuevamente de esta no apertura de la que hablabas desde un principio, ¿no? Te estás cerrando al dolor, te estás cerrando al sufrimiento y no podemos escapar a ello porque creo que tendría consecuencias mucho más graves. Así es. Así es. Pues sí, el ego yo creo que finalmente es algo que tienes que trabajar día a día, ¿no? Porque depende también de donde estés situado en la vida,
sea un trabajo, sea en algún lugar donde haya muchísima dependencia de otras personas por ti, sea económica, sea de liderazgo, lo que sea, pues te van a estar alimentando un ego fallido, un ego falso. Y uno tiene que estar realmente equilibrado para que ese sobada de ego, como digo yo, como dice mucha gente, no te desubique y vayas entonces creyéndote en la vida de que eres el non plus ultra Así es. y el rey Midas, que a final de cuentas la vida siempre, como dices Oscar, nos da golpes en los cuales tenemos que aprender las lecciones. Y además el ego nunca queda satisfecho, creo yo. El ego siempre Así pide necesita más. más y No más tiene y llenadera. más. Y No tiene alguien que lo llenadera. alimente, necesitas de alguien que te Exactamente. esté reafirmando ese ego. ¿Y por qué una persona que tiene el ego inflado, tal vez no todas, pero suelen ser hasta seductoras? Porque son manipuladores y los manipuladores son seductores. Porque tiene ¿no? cierta personalidad que atrae, quizá. No, y que te seduce. La manipulación finalmente llega un momento hasta que te das cuenta. Si no te das cuenta, te seduce y ahí vas, y ahí vas, y ahí vas, hasta que te das cuenta que te están Claro. manipulando. Porque además es un círculo, es como un círculo, ¿no? Es muy seductor, es una persona con mucha personalidad, muy atractivo, que sabe cómo hacer que se acerquen personas que le suban el ego, que le aumenten esta autoestima, y así va como que vuelta y vuelta, ¿Y ¿no? todas y todos podríamos ser personas con ego inflado? ¿O tiene también que ver Yo con lo creo que que tú decías no. de ciertas características en cuanto a la personalidad? A lo mejor en algún momento de la vida sí lo puedes tener así, pero depende también las circunstancias que estés viviendo y qué tanto la gente o tú mismo lo estés alimentando. Pero yo creo que puede ser pasajero también, o sea, puede ser solamente una etapa, ¿no, Marisa? Sí, y además, lo que, no, sí, Es que te vi como que dijiste que no. No, sí, tienes toda la razón. Y es que me estaba yo pensando también que es muy importante como esta parte, perdón, pero es que estaba pensando en eso, esta parte donde tú dices con respecto a los hijos y a las personas. Yo creo que la correcta forma de aplaudirle a alguien algo que haga es cuando verdaderamente lo merece y lo hace bien. Igual en la vida, igual en la pareja, igual con el jefe. O sea, uno tiene que dejar esta parte de ser adulador a un lado, porque nos volvemos falsos. Y yo creo que actualmente estamos viviendo en una sociedad muy falsa. Ya no sabes quién te dice algo porque verdaderamente lo piensa y lo siente, o porque... Porque quiere quedar bien, fíjate, o solamente los dientes para afuera. de dientes Justo para a propósito afuera. de eso, hay una frase de Pío Baroja que vamos a ver a continuación. Cuando el hombre se mira mucho a sí mismo, llega a no saber cuál es su cara y cuál es su careta. Pío Baroja, escritor español. Oye, pero finalmente el ego también me quedo pensando que tiene que ver mucho con esas personas que desdeñan, que menosprecian, ¿no? Aparte que se sienten superhéroes. Superiores. No, a superiores, todos. pero les encanta humillar. Yo creo que eso es una característica del que tiene un ego exacerbado, un ego fuera de los límites que deben ser. Porque solo tú te puedes Sí, sentir pero bien si desdeña, el otro pero es no menos. solamente no te Eso. escucha, sino que también te hace sentir menos. Claro. Oye, ¿cómo es que pudiste hacer un trabajo tan mal hecho o sea, y te pone además en ridículo ante los demás? Miren, aquí Rubén Toledo nos dice, todo el mundo necesitamos el ego ya que es necesario y se vuelve malo si le hacemos daño a los demás. Claro. Necesitamos construirnos y no lo contrario en estos tiempos tan caóticos. Pero ahí es donde yo me quedo pensando que necesitamos la autoestima más que el ego. Yo sigo pensando en eso. Así es. Y nos cuesta trabajo esta Diferenciar, diferencia, ¿no? sí. Del ego y la autoestima. Es que fíjate, hoy en este programa hemos hablado de ego, hemos hablado de autoestima, De hemos éxito. hablado de éxito, de poder, de soberbia, de narcisismo, De humildad. o sea, de humildad también. O sea, tiene que ver con muchas cosas. Y son que muchas además, palabras. al mismo tiempo, me pareció muy importante la información que había en una de las aperturas de los bloques. Es para los demás muchas veces, porque ni siquiera es para ti. Es para demostrarle a la otra persona, no a mí, que soy una persona exitosa, que soy una persona amorosa. No, en realidad tiene más que ver con el reconocimiento de los demás hacia mí y que me den un lugar. O poder arrebatarlo, tal vez. Claro. Pero no me lo voy a dar yo ese lugar, sino más bien me lo tienes que dar tú. Es que Si el alguien está egocentrista viendo- sin público, pues no No, tiene caso, no porque se es da. protagonista también. Claro. Así es. Si alguien está viendo este programa y dice, ay, caray, o sea, sí me dolió porque sí me puedo ver que soy así, ¿qué le diríamos? O sea, ¿cuál es
¿Qué Pues haces eso, para hay que rescatar la contrarrestarlo? humildad, yo sigo pensando en ello. En el ejemplo que decías, Oscar, de la Madre Teresa de Calcuta, digo, no vamos a ser todos tan virtuosos, ¿no? O sea, hay que desprenderte de no solo el ego, de muchas otras cosas más, como el apego a lo material y mil cosas más. Pero sí hay que rescatar la humildad. La humildad no significa que naciste en un pesebre o que naciste en una cuna, De oro. de pocos recursos. Esa es la falsa modestia. Hay que diferenciar entre una falsa modestia y la humildad. La humildad yo creo que te lleva a reconocer errores, a alimentarte de los demás, a respetar a los demás y a crecer y a valorarte. Entonces ahí viene también la autoestima. Y no siempre el ego es malo. Yo creo que el ego también puede ser positivo si lo usamos de la manera correcta, a lo mejor para hacerte sentir bien, para ponerte tus propios límites y metas y decir, yo hasta aquí puedo llegar y yo sé que soy bueno en esto. O sea, yo creo que en esa parte sí es bueno alimentar el ego, pero Sí. no pasar el límite. Exacto. Y además, pues, ¿habría alguna consecuencia, digamos, para alguien que durante toda su vida tuvo un ego inflado y de repente se da cuenta y se vuelve una persona humilde a su alrededor? Me Puede imagino, pasar, sí. yo pienso y me imagino que sí, mejora tu vida, mejora tu calidad de vida, mejora tu relación con las personas que están alrededor tuyo y te abres al mundo, ¿no? Te abres a aprender y a conocer de los Fíjate esta demás. llamada de Luz Elena, nos dice, la aceptación es muy importante. Yo fui aceptada en la comunidad donde vivo y me siento como una mariposa que tiene sus propios colores muy bien definidos y con libertad. Estoy gozando mucho mi manera de ser y sin temores. La libertad de ser como la mariposa que vuela con sus propias alas. Qué bonito, qué bello. Está muy bonita. Mira, qué bonito. La analogía está muy padre. Con eso nos vamos a despedir. Claro. Muchas gracias. ¿A quién? ¿Quién Ah, lo mandó? Luz Elena. Luz Elena, muchísimas gracias. Y pues Muy ya buena nos vamos. frase. La verdad es que este programa no tiene principio ni fin. Más bien es como para despertar en Continuidad. usted esta curiosidad por entender y por Reflexionar. pues, reflexionar acerca de esto. Muchas gracias. Ya nos vamos. Que la pasen, pasen que muy pasen bien. una Semana. muy Muchas bonita gracias. mañana. Y gracias por acompañarnos. Disfrútenlo con la familia. Y buen provecho.